Entonces, Gaby, pues te cedo la palabra y tú me vas indicando la presentación y con mucho gusto yo voy aquí aportando. Gracias. Gracias a ti, Laurita, y por invitarme de nueva cuenta. A mí me hace muy feliz poder aportar algo para este trabajar que escucho que se lleva a cabo y que es no solo bueno, sino necesario. Entonces, aportar un poquito a mí me da mucho gusto. Pues muy bien, podemos empezar con la presentación, por favor. Yo soy la psicóloga Gabriela González y quedo a sus órdenes a partir de este momento y después de la presentación, cuando ustedes, si ustedes así lo requieren. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Me invitaron a hablar del duelo, cosa que me puso a reflexionar. En esta cuestión de la pandemia, que evidentemente es el pan de cada día, mañana, tarde, noche, estamos hablando de él, del virus, si ya se va, si ya regresó, si semáforo verde, si naranja. Eh, Estamos metidos en eso, esa es nuestra ocupación de todo el día. Y dije, bueno, pues hay tanto que decir, que decidí ponerle precisamente por todos los acontecimientos que hay alrededor del coronavirus, duelo sobre duelo, que iremos explicando poco a poco qué es el duelo, pero el título fue precisamente porque pienso que desafortunadamente no solamente se ha perdido la salud, que dicho sea de paso, cuando perdemos salud hay un duelo que a veces es imperceptible porque estamos ya acostumbrados. Ay, me duele la cabeza, me tomo una aspirina, ay, la garganta, bueno, voy a que me inyecten. Pero cada merma que hay en nuestro cuerpo de por sí causa un duelo. Y si aquí estamos hablando de que ha cambiado, que la vida ha dado un vuelco de 360 grados, les voy a ir explicando de a poco lo que todos hemos vivido, pero que yo lo voy a poner en palabras, las tantas pérdidas que se han sufrido. Entonces vamos con la que sigue, Laurita, por favor. A un año de la pandemia, justo estábamos estrenándola por estos días. Yo recuerdo que, digo estrenándola, yo entendía, había un riesgo de una enfermedad y de un virus, con esta ciencia ficción, me gustan y que ahora estoy teniendo que vivir cuando día fuera del planeta, ¿no? Y bueno, resulta que ya tenemos un año, cuando en principio nos dijeron 40 días que eran difíciles, pues ahora se han sumado muchas cosas que han hecho difícil este año también. Y no quiero hablar con pesimismo, pero es parte de una realidad. Entonces dice esta información, el día 11 de febrero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró emergencia internacional debido a que el coronavirus, en este caso SARS-CoV-2, que genera la enfermedad llamada COVID-19, resultó ser un virus sumamente contagioso y letal. Situación que sorprendió al mundo entero en todos los sentidos, pero principalmente en el área de la salud. Esto no es ninguna novedad, a estas alturas todos tenemos esta información, pero bueno, había que arrancar de algún punto. Y digo, y quiero subrayar donde digo, pero principalmente en el área de la salud, porque desafortunadamente siendo un virus nuevo, el sector médico no estaba listo para recibir esa enfermedad. Yo recuerdo que al principio era mucho por ensayo y error, y lo digo con respeto, que si servía el paracetamol, que si mejor el ibuprofeno, que no, que mejor ese hacía daño. Y entiendo que eso generó mucha crisis en las gentes, en las personas que llegaron a padecerlo. Afortunadamente, la experiencia
experiencia fue dejando estas ganancias y en un tiempo mediano pues ya empezaron a saber el manejo adecuado. No está por demás mencionar que hasta el último día del enero pasado de 2021, 156.579 personas han fallecido en nuestro país y han dejado un duelo en sus familias, a sus familias. La intención de poner esta cifra es mirar con realismo, con realidad. Es peligroso, es letal, se ha ido mucha gente y en medio de esas partidas nos han dejado bastante mal parados por no solo por la pérdida de ese ser querido, sino por lo que vamos a ver a continuación. Habría que partir del antes, que es la fotografía que está de nuestro lado izquierdo. Pensaba yo en una reunión cualquiera, en un sábado cualquiera, en un domingo cualquiera. Oye, ¿qué onda? Nos vemos el fin de semana. Sí, y ¡pruc! Ahí le cae todo el mundo y felices y las fotos del recuerdo, porque esa era nuestra vida, se valía hacer eso. Entre tantas cosas, los cariños podían estar cercanos y expresarse. Y de un momento a otro pasó lo de la pintura que está de nuestro lado derecho. Es una pintura que por obviedad se pusieron muchas personas juntas, pero así no vamos. Vamos a 1,5 metros de distancia, en el mejor de los casos, con tapabocas siempre, y con esta imagen de las caras blancas que significan los decesos en medio de tanta pérdida, en medio de tanto riesgo, y la vida dejó de ser como era de un momento a otro. Ese es otro de lo importante que anoté en la siguiente diapositiva. No es cierto, todavía falta otra, pero ahí viene. Dice aquí los cambios y los efectos. La pandemia tuvo como resultado inmediato una importante repercusión psicológica en general. No es que a este vecinito le dio, pero el otro está también. No. Nos desacomodó a todos, ya que perdimos, y por eso lo puse en plural, perdimos seguridad, previsibilidad, control, libertad y estabilidad, entre otras tantas cosas. De un momento a otro, la vida nos trae este cambio, esta quietud, tapabocas, distancia, no te muevas, no salgas, no agarres las cosas, no tomes el camión, desinfecta tu coche, si llegas a la casa te bañas. Era desestabilizador, desde luego. Por eso aquí le anoté después que entramos en un infinito círculo vicioso, y esta es mi intención, hacer saber. Otra era la conciencia, les repito, todos lo hemos vivido, pero no sé si le hemos puesto este nombre, y en este caso fue mi reflexión. Perdimos. Por eso hay un duelo casi eterno, que ya se está viendo un poquito por ahí la salida, pero este círculo vicioso fue de ponernos en condiciones de dolor a cada momento. Por favor, Luis. Y aquí sí me voy a la primera de las pérdidas. Bueno, a la segunda ya mencioné la salud de por sí, pero hubo otro cambio inmediato que fue el que yo creo que en principio nos paralizó, evidentemente, el encierro. Y puse aquí igual a pérdida de la rutina habitual,
Claro, yo me levanto, desayuno lo que quiero, si quiero voy a desayunar a la calle, tomo mi auto, me voy a mi trabajo, al mediodía me reúno con mis compañeros y tomamos un cafecito, luego nos vamos a la comida, el restaurante de la esquina, donde hay mucha gente, y resulta que todo eso, todo paró. Perdimos nuestra rutina, lo que hacíamos se quedó quieto en un momento dado. Podíamos entender a nivel de la razón, desde luego, que había un riesgo de salud y un riesgo de muerte. La cabeza no tenía problema, pero la parte de la emoción y lo psicológico nos generó una problemática muy grande y vuelvo a hablar aquí de una pérdida. Entonces, teníamos un duelo sobre otro duelo y otro duelo más otro duelo. Dice en el rubro siguiente, pérdida de estructura. Ya no me muevo como podía, ya no tengo ese libre albedrío y también se trastocó la identidad, que me parece delicadísimo, porque yo en gran parte era lo que hacía. No es que eso me definiera. Como ser humano no, pero yo en gran parte era la trabajadora, el trabajador, el proveedor, la proveedora, el director, el que iba, el que la junta, el que organizaba, el que traía, el que iba a hacer el mandado, las diferentes tareas. Dejamos de ser en cierta forma. Nos tuvimos que regular a esta realidad, lo cual, insisto, bueno, es valioso en términos de que estábamos cuidando nuestra y la salud de todos, pero sí hubo una merma en la propia persona en todos los sentidos. Perdimos nuestra libertad de decisión. Ay, que si salgo, que si voy y entonces regreso. No, te quedas en tu casa. Por favor, es mejor que te quedes en casa. ¿Cuánto trabajo nos costó entender esto? ¿Cuántos, me atrevo a decir, de repente nos pasábamos de listos y decíamos, ay, al fin que no se va a notar entre tantos millones que hay en el mundo, que tiene que yo seguir respetuoso de las reglas, ¿no? ¿Qué tuvo que ver que había gente contagiada? Pero bueno, para el caso, no podíamos decidir lo que queríamos en nuestra propia vida. Eso amarró fuertemente y nos lastimó en lo interno fuertemente. Perdimos también la independencia, por lo tanto, teníamos que seguir reglas y vuelvo a la pérdida de la rutina habitual, porque evidentemente fue un freno más allá de nosotros, no lo pedimos, no lo deseábamos y costó tanto trabajo acomodarlo, que por eso el riesgo de contagio siguió siendo grande. Por eso cuando había estas fechas de festejos nacionales y la Navidad y este tipo de cosas, nos sentíamos chinas libres porque nos resistíamos a perder esta libertad, que sin embargo hoy sabemos que era necesarísima desde el principio, que sigue siendo necesarísima y que eso, como quiera que sea, es una pérdida que también se suma a nuestras vidas, por lo tanto difícil de manejar. Perdimos nuestros recintos laborales y escolares. Ármate tu oficina o tu salón, escritorio de clases en tu casa. Dejamos ya no podíamos ir a la escuela donde los niños jugaban con sus amiguitos, ya no podíamos a la escuela a dar clase, a ver a tus alumnos y compartir y convivir. No, perdimos ese espacio también. Entonces, como vemos, es una pérdida, dos pérdidas, tres pérdidas, cuatro, y las que le quieran sumar que no hayan estado anotadas aquí. Por favor, seguimos, Laurita. Decía que habíamos perdido nuestros recintos laborales y escolares, pero en otros casos perdimos el trabajo o la escuela. Porque no teníamos modo de llegar porque el riesgo era mucho. Si tomábamos camión,
porque teníamos que utilizar métodos nuevos con tecnología para conectarnos a las juntas y a las clases, y mucha gente, todos lo sabemos, mucha gente no tenía acceso ni siquiera a un teléfono celular. Hubo muchos universitarios que perdieron el año, el semestre, que costó trabajo que las industrias y las escuelas metieran freno porque esa gente se quedó volando. Poco a poco tuvo que ir encontrando la manera de volverse a sumar a esta necesidad. Modernidad por un lado que nos ha podido salvar, pero cuando entra de lleno mucha gente pierde el trabajo y pierde la escuela. Luego pues acá nos redujeron el sueldo cuando bien nos fue y no hubo necesidad de corrernos porque las empresas ya no tenían las mismas entradas, porque no era la misma situación económica. Entonces, mucha gente que le dijeron, oye, ¿qué crees? No te podemos pagar completo, te vamos a pagar la mitad, no te vamos a correr, porque no es el caso, pero te vamos a pagar la mitad. Y todos teniendo la necesidad de decir, sí, acepto, porque de otro modo, ¿cómo iban a mantenerse las familias? Un duelo duro, duro, duro. La economía, por lo tanto, se quebró y puse aquí que causó desequilibrio, porque me parece un fenómeno eh, interesante, pero ¿qué creen? Yo les he de decir que me molesta. Digamos que la mayoría de las personas, si no perdieron el trabajo, siguieron en él, pero con mucha merma, vendiendo menos, ganando menos, en fin. Pero resulta que por el otro lado hay quienes han tenido todo el trabajo del mundo. Las industrias farmacéuticas, las funerarias, los médicos, que qué buena onda que nos pueden ayudar, pero con esto me quiero referir al desequilibrio. Si de por sí vivíamos en un país como en el que vivimos, con sus propios rasgos económicos en los que no quiero ahondar, pues aquí se hicieron brechas y ahora hay gente más necesitada de dinero, y hay unos que lo están teniendo todo, y qué bueno por los que lo tienen, pero este desequilibrio causa un nuevo dolor por si fuera poco. El otro punto dice, fuimos forzados, le pongo comillas, a utilizar las redes sociales para trabajar o estudiar sin conocerlas. Ese fue mi caso. Y a sufrir, ¿y cómo? Y entonces, ¿cómo lo subo? ¿Y cómo le pico? ¿Y cómo le hago? Era, cuando, si me lo permiten, en mi experiencia, que yo quiero en este punto generalizar, pero había que trabajar, había que hacer, había que resolver, había que cuidarse del virus, había que cuidar al que se enfermó de virus en la casa, había que conseguir dinero, y además había que aprender a usar este asunto tan salvador, pero que era un nuevo estrés. Y ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo me acomodo en esta parte? Entonces, no ha sido fácil, sé que no les estoy hablando de nada nuevo, pero lo que sí quiero concentrar es que hagamos esta conciencia de cómo fue una pérdida tras otra pérdida. ¿Cómo le llamé? El título fue Duelo sobre duelo. Entonces, si no somos conscientes de esto, pues por supuesto que la realidad nos puede avasallar. Yo creo que a todos nos avasalló. Este es el punto, porque era por una puerta, por otra ventana, por otro lugar, por una parte inesperada, y estábamos en un remolino de cambios intempestivos, mal parados,
llega una sorpresa, todavía no la entendemos, mucha gente fuerte emocionalmente que pudo un poquito salir, otros un poquito más, pero que a todos nos quebró, otra gente que era menos fuerte internamente y que se fue para abajo y que se enfermó y que se deprimió y que, pero porque además era una pérdida, un duelo no superado, pero ya estaba la otra pérdida para ver cómo le hacías con el segundo duelo y no sé cuántos juntamos. Entonces, hacer esta conciencia para ver también no solo lo que pasa, sino lo que podemos hacer, que revisaremos un poquito al final. Por favor. Específicamente las consecuencias psicológicas por la pandemia han trastocado la vida emocional de todos y todas antes o después. Ojo con esto, fue una cuestión que yo empecé a observar, por supuesto en perspectiva, porque repito, a todos nos agarró de sorpresa y cuando estamos adentro es difícil ver. Ya cuando el asunto empieza a separarse de nosotros o nosotros nos separamos del asunto, ya podemos ver con un poquito de más claridad y con un poquito de más perspectiva. Esto me sucedió. Mucha gente que buscaba la consulta o que no quería una terapia, sino solo una pregunta o duda. Yo veía que, discúlpenme la palabra, pero si no tronaba por lo económico, tronaba por lo anímico, tronaba porque se le había acabado el dinero, tronaba porque se peleaban en su casa, porque estando juntos 24/7, pues ya era más difícil sostener la relación que tenían, en el caso en que estuvieran mal o medio mal. Las personas que no estaban tan mal en sus relaciones familiares, ahí fueron solventando la situación, pero como dice aquí, antes o después tuvieron una crisis, tuvieron un quiebre y de la índole que quieran, ¿eh? No es que habíamos unos muy picudos y unos muy tontos, no, es una situación que nos alcanzó. Como hay una frase por ahí, o el título de una película que dice, cuando el destino nos alcanza, el destino nos alcanzó y ninguno quedamos libres de un efecto por esta pandemia y por estas tantas pérdidas. En donde se fue seguramente a donde nos llevó esta pandemia fue al miedo, a contactar mucho con el miedo, claro, si lo toco y si me infecto y qué pensábamos de inmediato y si me muero, o si mi familiar que está enfermo va a morir. Por supuesto que era una situación de miedo persistente. ¿Quién puede mantener el equilibrio en medio de esas circunstancias? Causaba inseguridad, incertidumbre, preocupación constante y estrés, desde luego. Todo esto junto, si no lo voy manejando de a poquito, bueno, me va a llevar a un quiebre indefectiblemente. En otros casos había desde crisis de ansiedad, que son así un poquito, me ponía mal y no podía respirar hasta que se fue haciendo grande, 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 o en unos casos se quedó en crisis de ansiedad, pero en otros llegó hasta ataques de pánico, gente que ha tenido que ser internada por un ataque de pánico, que habrá que mencionar que no tiene que ver con una cuestión física en absoluto, tiene que ver con una cuestión psicológica, con una pérdida de tranquilidad. Nadie se muere por un ataque de pánico, pero como los síntomas parecieran así, se van al hospital y los regresan con todos sus honores porque no es ningún asunto físico, sin embargo, pues es una angustia exacerbada. Hubo en medio de todo esto, por supuesto, quien no se ha sentido deprimido por días, por semanas, por meses. ¿Quién no ha caído, bueno, no todos, en una depresión crónica?
Sí, en medio de esta circunstancia lo que más ha habido es depresión que ha llevado a ideaciones suicidas, hasta intentos o suicidios consumados. Ha habido muchos suicidios en medio de esto por la desesperación, por la ansiedad y por la desesperanza, por supuesto. Las neurosis se han exacerbado, todos brincamos y nos brota y nos hace y nos hace como quiere y ahí repartimos con el de junto. Ha sido muy normal que esto pase. Trastornos psicóticos, pérdida del equilibrio mental, no puedo más. Les he hablado de que a todos nos ha pasado algo de lo que he mencionado aquí u otras cosas y bueno, ahí vamos tratando de llegar, haciendo gala de nuestras fortalezas, pero hay quien dice, ¿saben qué? No nos dicen, pues no es una cuestión consciente ni decisiva, por lo tanto. La vulnerabilidad psicológica de algunas personas las han llevado a irse de la realidad. Dicen, mejor yo me desconecto, no oigo, no oigo, no veo, porque no puedo con todo esto que está pasando. Puse aquí trastornos psicóticos. Eso quiere decir que esto pueda suceder de repente, por unos momentos, por un día, por dos, o bien gente que verdaderamente por su vulnerabilidad interior se quede conectado en una psicosis. Fobias de todos tipos, ¿no? Ya no quiero salir a la calle, bueno, al fin que ni se puede, pero tengo miedo de salir, tengo miedo a la altura, tengo miedo a la gente, tengo miedo a las arañas, tengo miedo, le empezamos a poner formas de fobia a todo esto que estamos viviendo, porque, insisto, no podemos manejarlo y nos lleva a extremos desconocidos para nosotros, pero inmanejables, son la consecuencia de un no manejo emocional. Aumento de eventos violentos, ¿no? Les decía hace un rato, en las casas se empezó a vivir lo que había. No podíamos ser los más felices si teníamos broncas, no podíamos ser los más broncudos si más o menos estábamos felices. Todo empezó a dar sus matices. En los hogares donde había ya de por sí violencia, por supuesto que esto aumentó y hemos sabido todos de homicidios dentro de las casas, de abusos sexuales dentro de las casas, de feminicidios aumentados por esas razones. Y pongo aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que pasan que nos han desacomodado. Pero bueno, esta es una semblanza de los efectos psicológicos por la pandemia. ¿Podemos pasar? Entre estos cambios y estas pérdidas que procuré yo ponerles como la vida cotidiana a partir del encierro, todos de alguna manera hemos enfrentado pérdidas de los seres queridos. Bueno, afortunadamente no todos, yo me considero afortunada por eso, pero hay mucha gente que ha perdido a sus seres queridos y en muchos casos no uno, dos, tres, cuatro, y se han quedado solos. Definitivamente este es el cambio, el duelo más grande que considero que hemos perdido en algunas familias, hemos tenido en algunas familias o como sociedad, porque duele el dolor de los otros. No fue mi familiar, pero fue el familiar de mi vecino, fue mi vecino, ¿no? Fue la señora de junto, que era mi amiga desde hace 1000 años, en fin. En medio de todos estos duelos, chiquitos, medianos,
están las muertes y, como quise anotar aquí, las muertes que hoy son sin despedida. Las muertes que hoy son bajo la prohibición de rituales fúnebres. No hay tiempo, no te avisan, no te dicen, o te avisan, su familiar murió, recójalo en 3 horas en una cajita en donde se ha vuelto cenizas. No hay tiempo de que el cerebro procese, no hay tiempo de que el corazón acomode, sumado con todo lo anterior, ¿no? Entonces, a partir de aquí vamos a revisar, por favor, Laurita, cómo los duelos, mucho más enfocado a estas pérdidas físicas, pues, ¿no? A las pérdidas humanas. El duelo es la respuesta emocional de dolor y pena que sufre una persona ante la experiencia de una pérdida. Ojo aquí, fíjense cómo no puse ante la experiencia de una muerte, porque he venido hablando todo este tiempo de que las pérdidas generan dolores, las pérdidas generan duelos. Ajá. La pérdida que sea va a generar un dolor, pero ahora sí nos vamos a dedicar a hablar de la pérdida de nuestros seres queridos. Es un proceso de adaptación a la vida después de esa ausencia. Se murió, ya no está, ¿cómo le voy a hacer con tanto dolor? Y este que viene es un punto importantísimo. Se ve influenciado el duelo por la sociedad, la cultura y la religión de cada persona. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hace rato yo les decía? Me ha tocado mucha gente cercana que vive su duelo en 2 horas con su cajita de la persona incinerada y luego ya no sabe qué hacer y dónde lo pone, lo entierra, hace un velorio, no se puede, hace rosarios, bueno, aunque sea virtuales, porque casi en todas las sociedades y en todas las culturas de nuestro país, este es un importante ritual. Se llevan a cabo todos esos movimientos con un estilo u otro, dependiendo de las religiones tal vez o de las comunidades, pero se llevan a cabo para poder ir procesando y separando el dolor. Y antes estaba, ahora ya no está. No, espérate. Era mi abuelita, era mi hermano, era mi hijo, era mi esposo, mi esposa. Déjame irlo acomodando en el corazón. Esa es la razón de velarlos. Déjame ver que está inerte, porque la mente se defiende tanto que en una de esas dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto. A veces por eso necesitamos ir a mirarlos, a sentir que ese festejo de despedida, ese ir a acompañarlo por lo que fue y nos significó, acompañarla, es necesario para saber que ya no lo vamos a volver a ver. Y eso nos lo quitaron. Entiendo, es necesario por el bien de todos, pero si antes solo había el duelo por perderlo, ahora es el duelo por no elaborar y procesar a través de esos rituales de 9 días de rezar, que si levantan la cruz, que si no la levantan, con el ritual que ustedes quieran, que tiene este significado. Separarme un poquito, arreglar un poquito tu partida antes de que estés en tu última morada. Ya no podemos hacer eso. Por favor. En este sentido que hablaba yo de las rituales, de la despedida de aquel
que ya no vamos a volver a ver. El duelo puede quedarse atorado. Ahorita vamos a ver cómo caminan, van siendo los pasos de una elaboración sana del duelo. Y con esto no quiero decir que no se sienta y no haya dolor, pero sí lleva todo un proceso con todo un sentido. Sin embargo, cuando estamos viviendo en estas circunstancias sin podernos despedir como era costumbre o abruptamente, el duelo puede quedarse atorado. ¿Qué significa esto? Que no se sane por mucho tiempo, que no se deje de sentir dolor por muchos años. Por eso es importante que miremos cómo se va moviendo para acercarnos hacia ese trabajo. El duelo en principio puede hacer sentir a la persona paralizada, vacía, enojada o bien incapaz de sentir. A esto se le llama aplanamiento afectivo. Fíjense qué importante. Incapaz de sentir, oye, lo lamento. Sí, y no lloras, y no gesticulas, y no dices, y no pides, y no hablas, y no te ríes, y no sientes nada. Por eso se le llama aplanamiento afectivo. Es tanto el dolor que como que preferimos desconectarnos, pero he ahí la gravedad del asunto. También puede presentar síntomas físicos como problemas del dormir o del comer, cansancio excesivo, debilidad muscular, temblores, etcétera, etcétera, entre muchas cosas. Y muy comúnmente aislamiento social, claro, no quiero saber nada de la vida si él o ella no está. Es entendible, pero se anota aquí para que entendamos que a la larga esto no hace bien de ninguna forma. Por más duro que sea, el duelo tiene un propósito importante: ayudar a reconocer que hemos tenido una pérdida y que deberá superarse por nuestro propio bien. ¿Cómo me voy a sentir bien si ya no está? Pues sí, eso es lo que hay que ayudar a procesar a la razón que está paralizada y el corazón por delante yéndose casi a enterrar con aquel ser que se nos fue. Sin embargo, eso no es una situación sana, no es una situación de resolución de duelo. Dice aquí que tiene un propósito. Se pasan por todos estos pasos, valga la redundancia, para llegar a poder vivir en las mejores condiciones a pesar de nuestra pérdida. Entonces, aquel ya se fue, hará lo que tenga que hacer, estará en donde tenga que estar de acuerdo a nuestras creencias, pero nosotros seguimos aquí. Vamos con la que sigue. Entonces, vamos con la primera etapa del duelo. ¿Cómo es que van pasando las cosas? La primera etapa del duelo es la negación. Se caracteriza porque la persona no está en capacidad psicológica de aceptar la realidad de su pérdida. Me defiendo y digo, no, esto no ha pasado. La psique inconscientemente se defiende ante los sentimientos dolorosos y pretende que las cosas no están sucediendo. Volteamos tantito, vemos la caja y decimos, no, pero no es cierto. Nos recordamos que ahí dormía y que ya no está, pero decimos, no, ha de estar de viaje. No lo hacemos con conciencia, son fantasías inconscientes que tenemos que nos hacen querer conectar un poquito el hecho de que ese ser esté y que en algún momento aparecerá. Ojo, es un mecanismo de defensa. Imagínense, o no se lo imaginen, no sé si lo dije bien, yo creo que todos hemos perdido seres queridos y sabemos qué sucede cuando se van, y máxime ahora las gentes que desafortunadamente están perdiendo a sus familiares en este momento.
Vamos a la segunda etapa del duelo, que es la etapa del enojo. Esta etapa está caracterizada porque la persona siente rabia e ira muy fuertes hacia la persona que la ha dejado, pudiendo sentirse abandonada, abandonado, rechazada, rechazado, menospreciada, menospreciado y en consecuencia autodevaluada. Es un sentimiento extrañísimo, casi torpe, como de, oh, qué mala onda eres, ¿por qué me dejaste? Como si del otro dependiera mantenerse en la vida, ¿no? Autodevaluada, lo que a su vez le genera frustración al doliente, al grado que llega a culparla de todos sus males. Sí, por ti, porque te fuiste, porque me dejaste, porque moriste, entonces ahora yo la paso tan mal y tengo que quedarme con los niños y conseguir trabajo y mantenerlos, o bla, 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 bla. Es lo ilógico sobre el dolor. En ocasiones el enojo es vertido hacia las personas de alrededor y en casos extremos puede ocurrir que la rabia sea autodirigida a través de actos como beber, como tomar drogas, como cortarse, este famoso cutting, tener fantasías de muerte o incluso llegar a quitarse la vida. O sea, el enojo se reparte por doquier, con el muerto que ya ni sabe qué onda, con los de junto que para que se les quite que yo estoy tan enojada, o incluso llegar a hacerme daño a mí misma precisamente por ese nivel de ira que impera en mi ser. La tercera etapa del duelo se le llama regateo. Continúa la etapa de negociación o regateo. Esta es la fase del hubiera. La persona tiene la fantasía de que podría haber hecho las cosas diferentes. Aquí yo sé que les voy a tocar las entrañas a muchos y a muchas, porque así pasa. Es que no lo llevé al doctor a tiempo. Es que ya estaba tosiendo y no le hicimos caso. Es que lo llevamos a un hospital en donde más bien lo mataron, una serie de, a veces tonterías, que se entienden por el dolor, pero a veces nos vamos de verdad con todo y mecate, sobre todo lo estoy diciendo por esto de que es que si lo llevas al doctor lo matan, ay, 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 ay. Son de las tantas cosas que se han escuchado que más que hacer bien hacen daño y que se han vuelto como muy comunes, ¿no? A eso me refería. La persona tiene la fantasía de que podría haber hecho las cosas diferentes para que su ser querido no muriera, por lo que suelen haber sentimientos de culpa y confusión como parte de un ilógico autorreproche. La vida de nuestro ser querido no dependía de mí, dependía de una serie de cosas que a lo mejor ni siquiera están en este plano. No puedo yo sentirme tan dolido, sí, pero tan ególatra al mismo tiempo como para decir, si yo hubiera hecho esto. Sin embargo, se entiende. Fíjense al final como dice un ilógico autorreproche. Nada iba a cambiar la circunstancia. Esta fase del duelo suele ser la más breve de todas, ya que supone un trabajo agotador para la mente al tener que lidiar con ideas que no coinciden con la realidad. Por más que le busque, no voy a encontrar. Es importante decir aquí, dice que es la fase más breve de todas. Todas las etapas del duelo que estoy mencionando, faltan dos. En un término de normalidad, para llegar a solucionarlo, dura más o menos 2 años, querida gente que escucha. No pretendamos ir corriendo, no suframos porque todavía nos faltan 2 años.
Esto va a ir pasando, querramos o no querramos. Se los digo para que tengamos la conciencia y esto no se quede atorado, ¿ok? Hay quien lo puede lograr en un más corto tiempo, pero debo decirlo, es mi obligación. Se lleva un tiempecito importante porque, perdón, no es lo mismo que me cambie de casa, que da duelo a que se me haya ido alguien que quiero, que no volveré a ver, y a veces repito 1, 2 o 3, por favor, para que lo tomen en cuenta y se entiendan. La cuarta etapa del duelo es la depresión. La tristeza profunda y la sensación de vacío son características de esta fase. Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo sin su ser querido y suelen ensimismarse y aislarse de su entorno, como si uno fuera el que se murió. Claro, todo lo que lo extrañamos, lo que lo recordamos, todo el dolor que causa nos hace tener todas estas reacciones, pero ensimismarnos y aislarnos sería entendible si pasa momentáneamente, pero si tomamos conciencia sabemos que tendremos que ayudarnos a salir de ahí para no correr el riesgo de quedarnos encasilladas, atoradas en esta etapa del duelo. Llegará el momento en que asumirán que su pérdida no tendrá marcha atrás, sintiéndose real y conscientemente apenadas. Quiero ser clara aquí, no significa que lo otro no sea real, que todo lo que fuimos viviendo no fuera verdadero, pero acuérdense, por ejemplo, que estaba la etapa del enojo, de que ahora alguien me la paga, que no tenía sentido, la del regateo, que si yo hubiera hecho tal o cual, tampoco tenía sentido. Después de esta depresión empieza a haber un contacto con la realidad de nueva cuenta. Hijo, sí se murió de veras. Ya no lo voy a ver. Ya no la voy a abrazar. ¡Ah! Sigue doliendo, pero con aceptación y con realismo. La quinta etapa es la última y su nombre lo dice, es la aceptación. Finalmente, la etapa de aceptación sucede cuando la persona aprende a vivir de nueva cuenta con su dolor emocional. Es que ya no nos va a importar, no, sí nos importa, pero ya entendimos con el corazón y con la mente que ya no va a estar. En un mundo en el que el ser amado ya no está, aprende a vivir con su dolor emocional, en un mundo en el que el ser amado ya no está, se recordará siempre, estará presente siempre, lo querremos siempre o la querremos siempre, pero ya pudimos entender que nuestra vida sí sigue aquí. Con el tiempo, poco a poco, se va trascendiendo y superando la tristeza de la fase anterior, de la depresión, recuperando la capacidad de experimentar alegría y placer, a la vez que de nueva cuenta se visualiza el futuro desde sí mismo y sus recursos. Ojo, no significa que no nos importe, que lo hayamos olvidado o la hayamos olvidado. Significa que pasamos por todas estas etapas y este proceso duro, porque no es fácil soltarse de un ser amado, pero ya podemos ver la vida de nueva cuenta con amor propio, con honores para el otro, con respeto para el otro, pero sabiendo que él ya no está y nosotros sí. ¿Ok?
Para terminar, ya hubo toda una introducción de cómo hemos estado viviendo pérdida tras pérdida. Es como si, me imagino que le dan un knockout a un boxeador y se levanta y le vuelven a dar otro y trata de tomar aire. Y así hemos estado en la vida por esta serie de acontecimientos que no terminan, que ya se ve un poquito mejor, que si la vacuna, que si ya llegó, que si algunos ya han sido vacunados, que no han tenido secuelas, que otros un poquito, pero ahí va resolviéndose esto. Tendría que ser en algún momento, por más desesperados que estuviéramos o que sigamos estando, pero se ve un poquito más de luz. Y también menciono esto porque si se fijan, y espero que estén de acuerdo conmigo, en medio de todos este recorrido que hice, este listado que puse, una de las cosas importantes que sucedió también fue que había muchos prejuicios y muchos mitos que en medio del miedo caminaron sin sentido. Ahorita, por ejemplo, será, ¿y la vacuna sirve? No, pero es que no han experimentado con ella. No, es que salió muy rápido. Como si para todo tuviéramos. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué tal si hacemos el esfuerzo de pararnos, de ponernos en un centro de pie, y ahora lo menciono más adelante, y confiar en que lo que está pasando nos va a llevar a la siguiente etapa que tanto necesitamos, pero que también depende de la actitud que tengamos. Si no tengo confianza y voy haciendo mitos, y si solo digo las cosas que oí porque dijo la vecina y no me voy a informar a un lugar científico que nos dé confianza, que me dé confianza, pues entonces voy a seguir aportando algo que no sirve, que genera más miedo y más desinformación. Pero bueno, dicho esto, tomé un poquitito nada más sobre el manejo del duelo, para no dejarnos así en el aire, porque el tema era el duelo, pero tampoco se vale decir, bueno, pues hay cada quien que cuando llegue a su quinta etapa, qué buena onda, ¿no? Ojalá esto pueda servir, este listado que hice. Entonces, para manejar el duelo, yo ponía aquí algunos puntos que sobre todo tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Con ir enfrentando el día a día. Claro que pueden servir para una pérdida de una muerte. Sin embargo, bueno, eso tiene un peso mucho mayor. El primero sería tomar conciencia de que estamos viviendo situaciones difíciles reiteradas. Esto que yo les decía, es que pasa algo y luego ya me poncho y luego vuelve a pasar y me vuelvo a ponchar y no sé qué me está pasando. Ah, bueno, es que perdí aquí, pérdida 1, pérdida 2, pérdida 3, pérdida 4, pérdida 5. En medio de la pérdida sigue la 7 y luego la 29, y hasta ahorita seguimos un poco en eso. Y digo un poco porque no quiero ser pesimista, pero es una realidad. No, es que ya mañana se va a pasar, perdón, tenemos un año en eso. Repito, no es para ser pesimista, es que cuando miramos con conciencia y objetividad, nos va mejor, tenemos más oportunidad de actuar. Asumir los acontecimientos. No es cierto, es que no va a pasar, no, esto va a ser rápido, y no, pues es que ves que en China sí son bien picudos, pero aquí no, pues nos va a fallar y no vamos a estar. Aquí tenemos una realidad que es esta y que no se las voy a contar. Todos hemos vivido una mala situación, malos momentos por los acontecimientos que ocurren en nuestro país y en el mundo, para acabarla de amolar, que no es nada
ligero, pero tenemos que asumir que están. Si niego, si evado, si me quito, si entonces no hago caso, si entonces no me pongo la mascarilla, si entonces no estoy ayudando de ninguna de las formas. Tengo que asumir que mi realidad es esta. Reconocer y nombrar las emociones y sentimientos persistentes. No, no pasa nada, no, ya se va a quitar, no, 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 a mí eso no me preocupa en realidad. ¿Sabes qué? Que tienes que doblarte antes o después. Mira, y dije tienes porque esto que pasa, al más plantado lo quiebra. Entonces, ¿quién se corre más riesgo de quebrarse? Aquel que no hace caso de sus emociones y sus sentimientos. No, yo bien, sí, no, ya va a pasar. Ay, sí, cuídate mucho. Ay, no tengas miedo. Ay, dame un abrazo. Ve, no pasa nada. No, no, a ver, ¿sabes qué? Si tienes que espantarte, espántate. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que quejarte, quéjate. Si tienes que enojarte, enójate. Haz lo que tengas que hacer para limpiar tu alma. Porque de otro modo te vas a quedar reprimido y ahí sí, para que veas, el día que explotes, yo no quisiera estar. Bueno, hablar de los acontecimientos para aliviar el peso emocional. Sí, sí es bueno hacer catarsis. Fíjate, oye, falleció la vecinita, me siento triste. Ay, a mí me toca la vacuna en el 2027, chin. Lo dije, lo platiqué, pero no convertirlo en el único tema. Coronavirus en el desayuno, en el trabajo, en el lunch, en las siguientes horas de trabajo, en la comida con la familia, en la tarde y en la noche como si fuera oración. Eso ha generado mucha enfermedad, porque en medio del miedo nos vamos a buscar con qué tener más miedo. Lo hablo porque es necesario, porque es sano, pero a lo mejor nada más me mantengo informado y ahí murió. Reconocer las propias fortalezas para afrontar la situación. Sí es cierto que a muchos nos ha ganado y se los reitero y se los firmo. Antes o después nos hemos quebrado de una u otra forma, pero también hemos salido adelante de muchas maneras, hemos salido adelante. Perdón porque lo diga así, quien ha tenido decesos en su familia es quien más ha perdido, pero que no es poco, pues, pero por lo demás, buscamos trabajo, lo conseguimos, a ver qué hacemos para traer dinero a la casa, comemos, nos alcanzó para comprar el gas, no le pudimos pagar a la escuela al niño, pero lo metimos a una escuela de gobierno porque hay una opción. Reconozcamos nuestras fortalezas, que sí podemos hacer. No nos fijemos todo el tiempo en las debilidades. Mantenerse comunicado socialmente es muy importante. Mucho de lo que aconteció es que nos encerramos, claro, obvio nos pidieron que nos quedáramos quietos, todo cambió, pero cuando menos te saludo, ¿qué pasó, abuelita? Te mando un mensaje, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo amaneciste? Amigos, les mando una cancioncita para que... Y me mantengo conectada, porque si no, voy a sucumbir en medio de, pues como todos decimos, en medio de cuatro paredes, ¿no? Adaptarse y aceptar la nueva rutina. Está fácil, no está fácil, pero quien no lo acepta y va contracorriente, la pasará lo más mal que se pueda. O sea, ya no es solo los acontecimientos reales, sino que yo me esforzo y voy en contra. Ese no quiero ni contarles, antes o después va a entrar a caer en una enfermedad fuerte, importante, que no tenga nada que ver con el virus, va a pelear fuertemente con alguien, va a llegar por un ataque de algo al hospital. Así es de que, ojo, adaptarse y aceptar. Aceptar no significa estar de acuerdo, pero tenemos que sostener la realidad, nuestra realidad, con objetividad.
Y finalmente puse enfocarse en lo que sí se puede manejar. ¿Qué sí puedo hacer en medio de esto? Hablé antes de la fortaleza, pero una cosa es que la tenga y otra cosa es que no la lleve a cabo. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Puedo ayudar con este trabajo en la comunidad? ¿Puedo ir caminando buscando gente que necesite? ¿Puedo dar una plática? ¿Puedo asistir a un vecino que está enfermito y que hay que inyectarlo? ¿Puedo llevarle 1 kilo de arroz a mi vecino? Son cosas que se me ocurren desde las más pequeñas hasta las más grandes. ¿Qué puedo hacer en medio de esto? El servicio al primero que le ayuda es al que lo da. Y luego tenemos mucho que hacer en medio de esto. Queridas chicas y chicos trabajadores, mucho que hacer y después espero que ya podamos hablar de lo que pudimos aprender, de las experiencias que ya pasaron, de que pudimos dar, de que pudimos estar en las mejores condiciones, de que trabajamos duro para superar los duelos. Es mucho el trabajo, pero es necesario. Por favor, cada uno, espero que cada uno lo haga, porque si este es un asunto social y si no trabajamos en grupo, no vamos a poder avanzar. Afortunadamente, ahora estamos bien, los que podemos estar bien, pero todavía falta un cachito. ¿Quién puede dar servicio? Los invito a que lo hagan. Agradezco mucho, Laurita, la invitación. A mí me hace muy feliz decir, compartir un poco de lo que sé. Valoro mucho su trabajo, me da mucho gusto que estén de nueva cuenta trabajando con la comunidad. Y bueno, antes dijiste que dio frutos el año pasado, esta vez no tiene por qué no ser, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por escucharme, por la atención. Gracias, Gaby. Pues gracias a Gaby por su tiempo, por su conocimiento y sus reflexiones. Y me quedo al final con la importancia que tiene que en medio de los duelos, de los sucesivos duelos que estamos viviendo de diferente índole y de diferente dolor, valga la redundancia, podamos saber que tenemos en nuestras colonias espacios para hablar, para gestionar lo que sentimos, para acostumbrarnos a encontrar y, como dice Gaby, a ver lo que sí tenemos y lo que no tenemos, ver si está en nuestras manos producirlo o compartirlo y que eso se vuelva un capital para las personas. Entonces, bueno, pues Gaby, muchas gracias por tu tiempo. Este video lo subiremos lo más pronto posible al Facebook y esperemos que pueda generar en quienes lo escuchan todas estas reflexiones a las que nos has conducido. Muchas gracias y ojalá nos veamos pronto, Gaby. Mientras tanto, Cuando abrazos quieras, Laurita. virtuales a todos y a todas. Gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.